¿Quién fue? Víctor Hugo Vizcarra, nacido en La Paz, Bolivia, el 2 de enero de 1958, un prolífero escritor y cuentista boliviano, representante de lo que se ha venido a llamar el realismo sucio. Dentro de su obra literaria nos encontramos con las tituladas Cova, lenguaje secreto del Ampón boliviano, en 1981, Relatos de Víctor Hugo en 1996, Alcoolatum y otros drinks, Crónicas para gatos y pelagatos, el año 2001, Borracho estaba, pero me acuerdo, Memorias de Víctor Hugo, correspondiente al año 2002. Avisos necrológicos, el año 2005. Y Chucky Fulero, Los cuadernos perdidos de Víctor Hugo Vizcarra, año 2007. Y en categoría de póstumo. Víctor Hugo Vizcarra murió el 24 de mayo de 2006 en La Paz, a los 49 años, en una cama del Hospital Arcoíris, a causa de una cirrosis hepática de Laennec, una cirrosis alcohólica. De los 6 libros que aparecen en la obra, 5 de ellos, estando él con vida, y el Chucky Fulero, Los cuadernos perdidos, en calidad de póstumo. De los 5 libros, quisiera hablar en esta oportunidad del denominado Borracho estaba, pero me acuerdo, Memorias de Víctor Hugo Vizcarra, y en cuya contratapa se indica: Borracho estaba, pero me acuerdo, es una mirada impiadosa desde la puerta de servicio de esta sociedad que construimos. Víctor Hugo nos lleva con premeditación y alevosía por un mundo donde, por ejemplo, los niños que el Estado ampara, sin vindicación alguna, buscan comida entre la basura. Un mundo en el que la noche parece prolongar eternamente para quien está condenado a transitarla sin un centavo en el bolsillo, buscando un lugar tibio donde reposar. Ese mundo cuyos habitantes no encuentran otro refugio que el alcohol y el tiner para protegerse del frío nocturno y de la exacción de los más fuertes. Es el universo de sobrevivencia que Vizcarra ha bebido en carne propia. Por todo ello, estas memorias, lejos de trasladarnos por el país romántico de la bohemia, nos conducen por espacios cuya existencia nuestra sociedad pareciera prefiere ignorar. Se trata, pues, de una formidable crónica del submundo, cuyas normas se rigen a través de la ley del más fuerte y el autoritarismo, y donde el desamparo encuentra muy pocas oportunidades que le permitan recuperar su condición humana. Víctor Hugo Vizcarra nació en La Paz el 2 de enero de 1958. Hace 30 años recorre las márgenes de esta ciudad. En ese tránsito se ha gestado obras como Alcoolatum y otros drinks, Cova, lenguaje secreto del AMPA boliviano y avisos necrológicos. Quiero incluir en este podcast el primero de los relatos del ya mencionado libro Borracho estaba,
pero me acuerdo, y que lleva por título Cicatrices de la vida. Nací viejo, mi vida ha sido un tránsito brusco de la niñez a la vejez, sin términos medios. No tuve tiempo de ser niño, hay una pelota nuevita guardada en algún rincón de mis recuerdos. Lo más lógico ha de ser que yo sea un verdadero niño cuando me llegue la vejez. Para ella, es cierto, uno tiene tiempo de sobra. Presumo que ha de ser a los 49 años, pues si llego a los 50 me suicidio. Nacionalizo una pistola y me pego un tiro. Hablar de mi niñez, si vamos a llamarla así, es muy fregado. Quisiera olvidar ese período, pero es imposible. No tengo nada grato que recordar, y los hombres que recuerdan con tristeza su infancia, no porque se les haya ido, sino porque han sufrido mucho en ella, nunca más podrán ser felices. ¿Dónde andará? ¿Por qué caminos se extravió el niño que fui? Si es cierto eso de que en cada hombre hay un niño, el que habita en mí debe ser muy triste. Vivíamos en un departamento de la calle Constitución. Mi madre atendía una pensión, famosa por sus caldos de cabeza de cordero. Como no había empleada que la aguantara, mi hermana y yo la ayudábamos. Dormíamos en una sola cama, las dos mujeres en la cabecera y yo a los pies. Apenas empezaba a clarear, el caserío de Chayapampa emergía de entre las brumas. Mi madre estiraba un pie con violencia y yo abría los ojos en el suelo. Mi hermana era la más perjudicada por ese sentimiento maternal, pues, como estaba a mano, despertaba con un pellizco. La pobre también ha de esconder la niña triste que tiene en el fondo. Si, como dice el refrán, quien bien te quiere te hará llorar, mi madre exageraba en sus demostraciones de cariño. Me levantaba frotándome los ojos para quitarme los restos del sueño e iba a la cocina a llenar de querosén los anafes y encenderlos para que hiervan las ollas del caldo de cabezas. Después de tomar el desayuno, barría la pensión y alistaba las bolsas y los canastos para ir al mercado. A mi madre le hacía algunas matufiaditas que me servían para comprar cualquier cachivache y distraer mis horas muertas. Esto lo hacía agregando 1 o 2 pesos al precio de lo que compraba. Ella se encargaba de las cabezas, papas y condimentos. Yo las tripas, las cebollas y la canalera. Los caldos que preparaba mi vieja eran muy recomendados, como si el olor que despedían las ollas se paseara por la ciudad. Hasta los viejitos desahuciados venían con la esperanza de prolongar su vida con un buen caldo de cabezas. Venía buena y mala gente. Por entonces mi madre ya estaba divorciada. A mi padrastro lo conquistó por el estómago. Aunque yo nunca disfruté con la comida, comprendo que para un hombre es importante que sepan acariciarle el estómago. No me hago cortar el cabello al ras, murucuyu, como se dice, porque tengo la cabeza llena de recuerdos de mi madre. Guardo varias cicatrices gracias a sus palizas. Ella era muy nerviosa, padecía una especie de mal de rabia. Cualquier cosa la ponía furiosa.
La sangre se le subía a la cabeza y ya no veía nada. Todo se le nublaba y empezaba el huracán. Acostumbraba a pegarnos con palo de escoba, rompió varias escobas en mis espaldas y en las de mi hermana. Si no quedamos inválidos fue porque, dicen, los niños son muy resistentes a los golpes. Al mismo tiempo era muy católica, asistía cumplidamente a misas, confesaba y comulgaba, pasaba prestes y fiestas, mientras que a mí me mandaba los fines de semana al culto de los testigos de Jehová, agarrando mi Biblia, mis revistas Atalaya y Despertad. Todo esto fue decisivo para mi destino. Por eso digo que no tengo nada grato que recordar de mi infancia. De lo único que le puedo agradecer a mi madre, si es que algo debo agradecerle, además de haberme dado la vida, son sus caldos suculentos, que sirvieron para resistir mejor sus palizas, al frío paceño y a los demás golpes que me dio la vida. Una vez que me puse bravo y le contesté, se puso tan furiosa que me agarró como una cachascanista y me clavó las uñas en la boca. De eso me quedó una cicatriz. Otro día que rompí un cuaderno de mi hermana, todo porque no quería comprarme útiles igual que a ella, aunque todavía no iba a la escuela, me hizo un tajo con un cuchillo en la muñeca. Aquí pueden ver la cicatriz. Tantas cicatrices tengo que prefiero ignorarlas para no amargarme. Quiero borrarlas con la indiferencia, pero eso no es posible. Una tarde saqué 20 pesos de la caja del mostrador. Con ese dinero se compraba 4 botellas de cerveza y me fui a pasear. Cuando volví a la casa, a eso de las 6 de la noche, mi vieja me llevó al dormitorio y allí me dio una paliza que no olvidaré por el resto de mi vida. Pienso que hice mal en haber levantado ese dinero, pero también creo que el castigo fue exagerado. Luego de amarrarme las manos a la espalda y tumbarme en el piso, me echó alcohol de quemar y me prendió fuego. De no haber sido por uno de los caseros que entró en el dormitorio y la contuvo, me hubiera quemado los pies y quién sabe si hasta la conciencia. Una vez nos regalaron una cachorrita pastor alemán que se ganó el cariño de todos. Donde hay perros, al menos hay sonrisas de niños. La bautizamos Gitana y cuando creció se convirtió en nuestra defensora. Cuando mi madre se enojaba y quería pegarnos, Gitana intervenía mostrándole los dientes. Siempre que nos sentíamos amenazados, mi hermana y yo la llamábamos y la perra acudía inmediatamente. Gitana nos acompañó por más de medio año hasta que se enfermó grave. Tuvimos que hacerla matar para que no sufriera. También teníamos una lorita llamada Pastora. Era parlanchina y el único nombre que repetía era el de Don Arturo, un cliente que venía con sus hijos a la pensión a tomar caldos de cabeza de cordero. No se cansaba de repetir: Arturito trae la patita. Y solo se calmaba cuando don Arturo se le acercaba para rascarle la cabeza. Por ese entonces, 1964, como era muy niño, no entendía lo que pasaba en política, pero se me quedaron grabadas las imágenes que vimos el 4 de noviembre,
de la fábrica Soligno bajaban camiones y camionetas llenas de trabajadores fabriles armados de fusiles y ametralladoras. Desde mi casa escuchábamos el tiroteo y el rugido de los aviones. Después vimos cómo los mismos vehículos retornaban cargando muertos y heridos, dejando huellas de sangre en las calles. En el corredor del segundo piso, el dueño de casa y sus amigos festejaban el triunfo del golpe de Estado, bebiendo cerveza y tocando música. Mi primera escuela fue la Ismael Montes, a pocos pasos de la plaza de Churubamba. Era tan pobre como casi todas las escuelas fiscales. Los alumnos no tenían dónde sentarse. Para no sentarme en el suelo, yo me llevé un banquito y una silla pequeña que nunca recogí. De la Ismael Montes pasé al colegio Kennedy. 1 o 2 veces a la semana venía mi padre a recogerme para llevarme a casa. En el camino me compraba chauchas, al tiempo que me preguntaba acerca de la vida que llevábamos yo y mi hermana. Era militar y muy buena gente, aún así se refrenaba para no plantarle 2 tiros a mi madre por el trato que nos daba. Quisimos leer el primero de los relatos, Cicatrices de la vida. Otros nombres: Frío en el alma, Basurales, El tambo del mudo, Protectores de niños, Las catedrales, El buen mastique, La vida es rosa, Las tortilleras, Alcoholismo y delincuencia, La vida un teatro, Díselo con música, La morgue y ramas anexas, Cosas de locos, Amigos, perros y finalmente un epílogo y la biografía del autor. En el epílogo se señala: con 44 años sobre los hombros, cuesta comprender que el 4 de mayo se hubieran cumplido los 30 años de vivir como perrito abandonado o como un monarca desterrado en un lugar donde no llegan las estrellas. Baudelaire escribía: hay personas que viven 1 minuto en 1 minuto y hay otras que viven 3 minutos en 1. Partiendo de esta lógica, la existencia o la cotidianidad es tan solo una figura donde no se reflejan ni se vislumbran esperanzas ni ilusiones. O se vive o se muere. Rememorar las cosas que uno ha vivido, ha visto y palpado de cerca, creo yo, está bueno para quienes pretenden salir del anonimato, aunque no hayan hecho nada importante en sus existencias. Una tarea tan solo reservada a los biógrafos e historiadores. Más para una persona que ha caminado de la mano del infortunio y de la muerte, amén del alcohol, puede significar muchas cosas, entre ellas retroceder en el tiempo y, sin proponérselo, abrir cicatrices que parecían cerradas para siempre, aunque la palabra no siempre tenga su real significado en el diccionario. Pero lo hecho, hecho está, y a llorar al río. Cada uno asume todo cuanto desde un principio ha sostenido. Y si el tiempo cura las heridas, ojalá cure aquella que tienen todas y cada una de las personas con las que a lo largo de mi caminar he compartido. Desde 1985 quedaron truncas estas borracho estaba, pero me acuerdo. Van las memorias de un Víctor Hugo que, siendo tocayo del autor de Los Miserables, no es uno de sus personajes. Bastante trabajo
tengo que soportar, tal como soy, como para servir de modelo a un escritor, por muy tocayo mío que sea. Y sé muy bien que no se puede separar la literatura de la propia vivencia si no se reconoce los avatares y vicisitudes que uno ha vivido y bebido. Las vivencias personales son las que cuentan, y si estas memorias me ayudan a librarme de mis demonios y a quienes las lean les sirva de algo, podré pensar que no fueron escritas en vano. No solicito ni pido comprensión a lo que expresan sus páginas. Eso sería un absurdo que ni de ebrio ni de sano lo cometería. Tan solo espero que el tiempo sea benevolente para quienes hemos vivido insertos en él. Muchos pasaron por mis ojos, y de todos ellos, ay, memoria mía, pocos viven aún en mis recuerdos. Los hechos, peripecias, aventuras, desventuras y las incontables jornadas que pasamos esperando junto a ellos la nueva madrugada que tardaba en llegar, nos hermanó de tal manera que incluso llegamos a compartir nuestras soledades con aquellos a los que Francisco de Asís llamaba hermanos perros. Por estos y otros motivos más, van estas memorias que, sin ser mías, son de los demás. La Paz, septiembre de 2002. Víctor Hugo Vizcarra nos ofrece su libro Borracho estaba, pero me acuerdo, Memorias del Víctor Hugo.